por muchos años, mucho tiempo, muchos de nosotros hemos sido apáticos a estudiar el Antiguo Testamento. Lo vemos aburrido, un montón de leyes y cosas que, en nuestra opinión, mal infundado y mal documentado, ya no es relevante. Porque pensamos que con la muerte y resurrección de Yeshua comienza una nueva era y un nuevo trato de Dios con la iglesia, bastante lejos de la realidad. El Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquía, que en hebreo es el Tanaj, que es un acróstico acerca de las letras con que comienzan los primeros 5 libros de la Biblia y los escritos y los profetas. Los primeros 5 libros de la Biblia tradicionalmente se le conoce como Pentateuco, la Torá. Y en la Torá, hermano, encontramos literalmente la espina dorsal, el cerebro de lo que yo llamo la fuente de la sabiduría de nuestro Creador. Ahí encontramos lo que son las instrucciones que incluyen aún en una redacción legal con el formato de un convenio, estipulaciones, mandamientos, decretos, estatutos, etc. Pero también encontramos dentro de las instrucciones y mandamientos la base que utilizó el pueblo hebreo para desarrollar el protocolo de mediación y ejercicio sacerdotal en el templo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Porque hoy día tú y yo oramos a Yeshua en la misma estructura que los antiguos hebreos se acercaban al Eterno en el templo. Lo único que el agente mediador, antes de la destrucción del templo, y en el antiguo Israel, eran los levitas, específicamente los hijos de Aarón, sirviendo como mediadores entre el pueblo hebreo y el Eterno. Hoy día entre nosotros, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo del convenio y el Eterno, está la mediación de Yeshua, el Mesías resucitado, sirviendo y ministrando como sumo sacerdote. Ahora, nosotros visualizamos a Yeshua representándonos delante del Padre. Sin embargo, el protocolo que vemos en el templo es sombra o reflejo de unas verdades grandes que tú y yo tenemos que aprender. Y son verdades que están en movimiento y en función en la dimensión celestial. Yeshua ministrando a nuestro favor. Así que te traigo desde esta perspectiva para que sí entiendas que es importante para ti. Además de que es importante nosotros saber, conocer estas cosas del templo, porque es parte del contexto y casi la mitad de los mandamientos giran alrededor del templo. No quiero darte, ni voy a darte una conferencia del templo con un montón de detalles, pero esta enseñanza de este año de la Parashat Terumah, que lo he titulado Zerika, y ahorita te voy a decir lo que quiere decir Zerika, entendiendo la mediación sacerdotal en el altar del templo en Jerusalén, te va a ayudar a ti, por lo menos ponerte a pensar que cada vez que un israelita necesitaba que el sacerdote sirviera como mediador a su favor, sea porque venía a pedir perdón, sea porque venía a manejar algo que tiene que ver con la culpa, o simplemente porque el hebreo, el israelita, quería acercarse al Eterno a demostrar su gratitud o su deseo de consagrarse, vemos que había un protocolo, y ese protocolo no era muy fácil de entender. Voy a tratar de hacer lo mejor posible de resumirlo, porque pienso yo, esto soy yo acá pensando, que en la medida en que este protocolo
era complejo. En esa medida hay una revelación, si pudiéramos decir, de la grandeza de Dios y de la grandeza de su favor a favor nuestro. Así que darte la oportunidad de acompañarme en esta jornada. Y vamos a acercarnos. Esta no es la primera vez que enseño estas cosas del templo y estas cosas del altar. Pero espero que te sea de bendición. Bienvenido a la Parashat Teruma 2021. Y vamos a hablar un poquito acerca de cuando el sacerdote visita el altar con la sangre. Bienvenidos a la Parashá Teruma 2021. Zericá, entendiendo la mediación sacerdotal en el altar del templo en Jerusalén. Ok, yo sé que tú dirás, ay pastor, pero esa cosa es complicada y yo no lo entiendo. Yo ni he tomado ninguno de los cursos del templo. Créeme, es sencillo. Lo vas a poder aprender. Gracias a Dios por la bendición del video y que puedes entrar a mi página walteragosto.org y puedes ver el video. Mire hermano, aunque lo tenga que ver 10, 15 veces para poder entender un poco, no, esto es broma. Eso es broma. Esto es fácil, relax. Lo voy a hacer lo más sencillo posible, lo más funcional y práctico posible. ¿Ok? Así que vamos a comenzar tranquilo. La Parashá cubre el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. La Haftará, primera de Reyes, capítulo 5, del 26 a el capítulo 6, verso 13. El Brit Hadashah, o los escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, Hebreo capítulo 8, versos de 1 al 6, Hebreo capítulo 9, del verso 23 al 24, y Hebreo capítulo 10, verso 1. Leamos con gratitud, con reverencia y con gozo, dándole gracias al Eterno por su bendita palabra. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos ahora en hebreo. Barjú et Adonai Hameborá. Barjú Adonai Hameborá Leolam Baed. Barjú ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato. Barjú ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Antes de comenzar, le estoy recomendando, porque mucha gente me escriben acerca de los libros que yo utilizo, pero también a veces algunos me dicen, pastor, algo en español. No hay mucho en español. Pastor, algo más sencillo. Sí, hay algo sencillo. Voy a recomendar, hermano, yo no gano nada de esto, simplemente, simplemente le voy a recomendar de Tim Hegg, Studies in the Torah, y este es de Éxodo. Y está el de Éxodo, ¿ves? Si usted ve en la parte de atrás, mira, si no me equivoco son esos, ¿ok? Tengo un jeguero ahí porque no me caben los libros y
Pues, como muchos de ustedes saben, vivimos en un apartamento pequeño y no tengo mucho espacio. Así que yo espero que cuando el Eterno nos dé la bendición de poder comprar una casa, tengamos una habitación para libros y otra habitación para mi escritorio aparte y otra habitación para grabar. ¡Ah! Este libro es tremendo, sencillo y te trae el resumen, me encanta, ¿ok? Así que recomendado. Vamos a comenzar. El enfoque en esta parasha va a ser el altar. Del hebreo Mizbeach, altar. Y aquí lo que estamos viendo es una representación del altar del tabernáculo y el altar del templo. Vamos entonces a Éxodo capítulo 27. Y ahí pues vamos a cubrir nuestro material y vamos a trabajar porque esto es una bendición aquí, de verdad. Hará también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Hará también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Okay? Así que muy pendiente a lo que acabo de leer en el verso 5. ¿Ok? Ok. Hará también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando es llevado. Así que estamos viendo lo que estas instrucciones tienen que ver con el altar cuando era en el tabernáculo, porque era movible. Ok. Entonces lo hará hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ok. Este material que les voy a decir ahora mismo, este repaso, pero tenemos que retomar esto. El altar del Eterno en el tabernáculo, como en el templo, representa 2 cosas básicamente. Número 1, la autoridad de Yahweh. Y número 2, refleja. Es un mueble sagrado en el templo que va a reflejar, evidenciar nuestra relación con el Eterno. Ahora, sumamente interesante e importante repasar o enseñar. Cuando Israel, y esto es importante que usted haya entendido, Éxodo capítulo 24, si no, vete a la parashá anterior, o lee, búscate el video de Teruma y Tetzaveh del año 2020. ¿Okay? Cuando algún israelita o hebreo pecaba, entonces, y esa es una de las circunstancias, estoy hablando de la circunstancia de pecar, de que el israelita pecó. Okay. La forma de explicarlo es lo siguiente: se cree, se piensa, se teoriza, y aún en términos de tratar de explicar, de que ocurría como si fuera una mancha en el altar. Y esa mancha en el altar entonces
era la evidencia de que el israelita había incurrido en una falta. Esa mancha había que limpiarlo. Esa mancha representa lo contrario de la vida, representa muerte, así que hay que limpiarlo. Así que, ¿cómo se limpia? Con la sangre de un animal. Con la sangre de un animal, ¿ves? Esto es importante, hermano. Con la sangre del animal. Y entonces, mira cómo queda. Ya está. Ahora, así es que se restaura el altar. Tenía una mancha con la sangre que funciona como detergente ceremonial, es una forma de decirlo. Y ya está. ¿Ves? Ok, es importante que entendamos que esta es la función de la sangre que es llevada al altar para limpiar estas manchas, que son la evidencia de que algún israelita ha incurrido en alguna falta. Ok. Interesante saber que este altar, el Eterno en el libro de Ezequiel lo llama mi mesa. Mi mesa. Así que estamos viendo, hermano, que el altar, oye, es como que algo personal para el Eterno. Algo personal para el Eterno. Algo muy íntimo. Así que en ese contexto, pues tú y yo tenemos que verlo como algo bien íntimo, algo muy sagrado, muy sagrado. Cuando estudiamos el libro de Michael Morales, llamado Who Shall Ascend the Mountain of the Lord, ¿quién subirá al monte del Señor? Vemos que él trae el concepto de movimientos dramáticos. Se refiere a la liturgia, que las liturgias reflejan los movimientos dramáticos de los sacerdotes en el perímetro del tabernáculo. Una de las cosas que él enseña en su libro es la diferencia entre un fuego que consume cosas y el fuego que consume la ofrenda. Entonces él dice que el fuego del altar, este fuego, él dice que el fuego del altar no solamente quemaba, consumía el animal que se le ponía encima. Acuérdate que el animal no lo mataban en el altar. El animal lo degollaban primero y le sacaban toda la sangre. Y luego que le sacaban la sangre, entonces ponían el animal sobre el altar. Y entonces el fuego consumía el altar, pero no podemos pensar que simplemente el fuego está quemando y consumiendo el animal, sino que el fuego está transformando ese animal y lo está llevando al mundo espiritual donde está el Eterno, a la dimensión espiritual celestial donde está el Eterno. Y esa es la forma de nosotros verlo. Porque tú y yo no se lo podemos ofrecer a Él, pero a través del fuego del altar es transformado para poder entrar en la dimensión y ser presentado literalmente delante del Eterno. ¿Ok? Así que eso es algo grande que tú y yo tenemos que reconocer, entender, visualizar que está ocurriendo cuando el israelita traía el animal. Así que no podemos minimizar. Antes, cuando ellos mataban esos animales y lo que tienen una carnicería. No, hay algo grande ocurriendo aquí. Pero tú y yo pues no lo sabemos. Hasta hoy que te lo enseñé. Ok, el altar. Este altar básicamente se manejaba con 5 utensilios.
lo que se llama la bandeja para las cenizas, los tazones para la aspersión, el tenedor o garfio, la pala de bronce y el brasero o sartén de fuego. En inglés se llama fire pan. Vemos donde en la Biblia, claro, en una porción más adelante, donde están estos 5 instrumentos. Éxodo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios, palas. Ahí están los 5 utensilios. Todos los utensilios los hizo en bronce. Así que vamos a ir uno a uno. Palas. ¿Para qué eran las palas? Las palas eran para sacar las cenizas del sacrificio del altar. Así que se quedaba durante toda la noche consumiéndose el último sacrificio que se ponía sobre el altar. Así que por la mañana, de hecho eso era lo primero que se hacía por la mañana, que era limpiar el altar, ¿ok? Recoger las cenizas y ponerlos en un lugar para de ahí entonces llevarlos afuera, ¿ok? Lo otro eran tazones. Estos tazones servían para la sangre del sacrificio, ¿ok? Estos tazones son bien importantes porque son los tazones donde se recoge la sangre. Y esto se hacía de esta forma, ¿verdad? Si acaso usted no lo sabía, lo visualiza. La persona traía el animal. Entonces, lo degollaba o lo degollaba el sacerdote. Luego esa sangre no podía caer al suelo. Esa sangre entonces caía sobre, dentro del recipiente, que es lo que estamos hablando aquí ahora. Entonces, de ahí entonces el sacerdote iba al altar. Y dependiendo de la ofrenda, era el protocolo, como él iba al altar, y ahí entonces él aplicaba esa sangre al altar. Así que esa es la función de estos tazones. Ok, tenedor. El tenedor o garfio se utilizaba para mover y colocar bien el animal sobre el fuego, para acomodarlo. Entonces, los braseros. Aquí está interesante. Voy a detenerme aquí un ratito, un momentito. Los braseros, porque muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de los braseros. Posiblemente se acuerda o no se acuerda, pero yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de los braseros. En inglés se llama fire pan, ¿ok? Ahora, el brasero o sartén de fuego servía para colocar y transportar el fuego a todo el tabernáculo. Ahora, esto es importante. Lo vamos a ver aquí un momento ahora. Cuando estudiamos la palabra, ¿verdad? Brasero, estamos viendo la palabra matá. Matá. Esta palabra matá nos va a ayudar a entender exactamente de qué se trata este utensilio, porque no siempre cuando usted entra en internet y está buscando los dibujitos de los utensilios, los dibujitos del altar, del tabernáculo, no siempre, hermano, los dibujos que usted está viendo es fiel y exacto, ¿ok? A lo que está, a lo que verdaderamente era, ¿ok? Y entonces esto es
algo que me gusta yo aclarar. Así que me puse a investigar, me puse a chequear y me descubrí algo interesante. Que no es exactamente la pala que aparece en muchas de las fotos del templo. Y deja ver si yo puedo ayudarte un poquito a entender de qué estamos hablando. Estoy usando aquí el Blue Letter Bible, que nos ayuda a nosotros visualizar el significado general de una palabra en español, en hebreo. En esta ocasión, matá. Y si ven, dice que significa portafuego, incensario. Fíjate, un incensario. Pero también dice cacerola. Yo no sé si usted sabe lo que es una cacerola. Lo que, para mí una cacerola es un sartén. Entonces como que de sartén a cacerola, como que no lo visualizo, ¿no? ¿Verdad? Como que... Y entonces aquí tú vas a ver de qué se trata. Aquí tú vas a ver de qué se trata. Bien interesante. Quiero que mires bien lo que es en la parte de arriba, la foto de arriba. Usted va a ver que hay un sartén y lo circulé en rojo. Lo tengo en rojo ahí. Lo circulé en rojo. Y lo ves que está conectado a un sartén. que esta palabra, mire, hermano. Yo hablo la palabra sartén. Yo no sé qué usted visualiza en su mente cuando la palabra sartén. Yo pienso, ¿verdad? Que es lo que usa mi mamá, usaba mi mamá para cocinar, lo que usa mi esposa para cocinar los bistecs. Un sartén. Literalmente. Por eso es que cuando yo leí que decía sartén, y decía, ¿sartén o incensario? ¿En qué quedamos? Y es que originalmente era en forma de sartén. Entonces, la foto que tenemos abajo es el incensario que tú y yo típicamente hemos visto en muchas fotos. Así que, sin robarle mucho tiempo, la forma original era del sartén. Y ¿se acuerdan cuando Nadab y Abiú se acercaron para ofrecer el fuego extraño? Era el incensario, era así en forma de sartén. Y era ese, así que tengo algunas cositas aquí interesantes que compartir con ustedes. Miren, así eran los matot. Y gracias a la arqueología, pues tenemos una buena idea de cómo eran, porque se usaban para muchos ritos y eran literalmente unos sartenes o unas palitas pequeñas. Pero eran sartenes. Fire pan. Y así que cuando hablamos de Nadab y Abiú y los 250 jefes que elevaban sus sartenes, era así en forma de sartén abierto, eran abiertos. Y les digo esto porque luego entonces, si no me equivoco, luego ya a finales del primer siglo, creo que entonces se comenzó a hacer ilustraciones con estos incensarios que eran cerrados en forma de tazones. Así que un detalle interesante que simplemente quería compartir con ustedes porque tenía que ver de una forma u otra con el altar. En este caso, pues, del altar del patio al altar del incienso. Ok, ahora viajamos en el tiempo, salimos de la época del tabernáculo y estamos en el primer siglo y lo que tenemos de frente es el templo del primer siglo, lo que se le llama tradicionalmente en la historia el templo de Herodes. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama del templo de Herodes. Aquí, la foto, aquí tenemos un diagrama.
Y lo que voy a hacer es, mira qué interesante, mira lo que voy a hacer. Voy a poner el tabernáculo al lado. Mira esto. Ok. Si miramos el templo y el tabernáculo, vemos que a mano derecha hay un cuadro rojo en el templo indicando el lugar que se llama la puerta de Nicanor, justo entre la plaza o el patio de las mujeres y la entrada o el acceso al recinto más sagrado, que es donde está el altar, lo que se llama el Azará, o el patio de los israelitas y los sacerdotes. Esa puerta de Nicanor no existía para el tabernáculo, pero donde está la puerta de Nicanor exactamente representa lo que era la entrada principal al tabernáculo. Así que por eso es que detrás de la puerta de Nicanor, al igual que detrás de la puerta principal del tabernáculo, estamos viendo el mismo lugar sagrado donde está el altar. ¿Lo están viendo? Ok. Así que estamos viendo que, mirando el tabernáculo, la entrada del tabernáculo, ven un círculo que le puse ahí, en el templo es la entrada de lo que se llama el santuario. Así que estamos viendo los dos edificios paralelos y estamos viendo lo que es la entrada principal y la entrada al santuario. Y claro, en el tabernáculo estamos viendo exactamente dónde es que está el altar y exactamente dónde es que está el lavacro. Ok, continuamos entonces. Mira lo que voy a hacer. Voy a mover. Voy a mover este tabernáculo y lo voy a poner más cerca del templo. Porque lo que quiero que usted vea, donde está la flecha negra, es de ahí es que realmente comienzan las medidas. Si lo ponemos al lado, uno al lado del otro, de lo que sería el tabernáculo, al lado del área del templo que comprende el altar y el santuario. Vamos a ver y enfocarnos, mientras yo hago este movimiento, vamos a enfocarnos en el lavacro. Lavacro aquí, a tu mano izquierda, que está en el círculo amarillo. Vamos a mirarlo y vamos a mover el tabernáculo aquí en este lugar, al ladito del templo. ¿Ok? ¿Ready? ¿Estamos preparados? Ok, ahí va. Ok. Mira dónde está el lavacro. Ya vimos la entrada principal. Ya vimos la entrada al santuario. Ahora quiero que mires lo que es el lavacro. El lavacro, que en el tabernáculo, claro, está a la intemperie, pero en el templo está dentro de un edificio llamado el edificio Beit Abtinas. ¿Ok? Y entonces, este edificio, pues claro, tenía varias funciones. También se reunía el Sanedrín, ahí se hacía también el incienso, entre otras cosas. Pero básicamente lo que quiero que visualices es que estaba dentro de este edificio. ¿Ok? Aquí estamos viendo un mapa, si pudiéramos decir. Y ahí está a tu mano izquierda un mapa del templo, y Beit Abtinas es donde estaba el lavacro. Y rápidamente puedes visualizar, ahí está el altar. Así que los sacerdotes, ¿qué era lo que hacían? Iban primero a lavarse las manos, un ritual de transición para poder accesar al altar y continuar sus labores. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Donde está Beit Abtinas, la flecha te está indicando aquí en el diagrama Beit Abtinas, y claro, el círculo amarillo te está diciendo que ahí estaba el lavacro. Estamos claros, ¿verdad? Así que Beit Abtinas estaba ubicado en el ala sureste del patio interior,
donde se encontraba el altar. Ok, habiendo dicho esto, fíjate qué cosa interesante. ¿Por qué le estoy poniendo ahí a que vean el lavacro y el tema del altar? Porque los levitas no podían acercarse al altar a trabajar y acercarse al altar a traer sangre ni nada si antes no pasaban por el lavacro. El lavacro, donde ellos entonces se lavaban las manos, se lavaban los pies, y no era que estaban sucios, era un ritual que indica un movimiento sagrado dentro del perímetro, el área donde se hacían estos sacrificios. Era un mandamiento pasar por las aguas primero. ¿Ok? Así que, habiendo dicho eso, y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Trate de visualizar cuando usted en el Shabbat, me voy para el tabernáculo. Visualiza en el Shabbat cuando usted se lava las manos primero antes de ir al pan. ¿Verdad que sí? Ok. Mira ahí el tabernáculo. Mira ahí donde está el lavacro. Mira ahí donde está el altar. Ok. El mandamiento establece que tienen que primero lavarse las manos en el lavacro antes de ir al altar. Que el altar, acuérdate que también se llama, el Eterno lo llama en Ezequiel mi mesa. Ok. Así que mira qué cosa interesante. En el ritual en el Shabbat estamos viendo un reflejo del movimiento de los sacerdotes en el espacio sagrado, donde se lava las manos primero antes de ir a la mesa, que es el altar. Eso se traduce como en un movimiento litúrgico en nuestras mesas en el Shabbat. Así que cuando nosotros nos lavamos las manos primero, antes de manejar el pan en el Shabbat, nosotros estamos haciendo referencia a un movimiento sagrado dentro del perímetro del tabernáculo. Interesante, ¿verdad que sí? Sumamente interesante. Ok, ahora vamos a enfocarnos una vez más. Ahora vamos a ver el tabernáculo y el templo otra vez. Y vamos a enfocarnos no en el lavacro, no en las entradas principales ni entradas al santuario, sino vamos a enfocarnos en el tabernáculo, en el altar. El altar del tabernáculo y el altar del templo. Míralo ahí. Ahí está el altar y en el templo ahí está el altar. ¿Estamos? Hago esto, hermano, porque quiero que se familiarice con el tabernáculo y el altar. Ok, y aprovecho esto. Ok, aquí está el altar del templo. Fíjate qué cosa, que uno siempre piensa pues que es una plataforma con un fuego grande en el medio, y sin embargo estamos viendo que no hay un fuego. Estamos viendo que hay 1, 2, 3 fuegos. Hay mucho que aprender aquí. Vamos a verlo, pero en un diagrama con algunos detalles interesantes. Estamos viendo una rampa, estamos viendo un sacerdote subiendo por la rampa, y estamos viendo las 4 cosas que están encima del altar. Sus nombres están identificados. Comenzando con mano derecha, el primer fuego, que es el más grande, se llama el fuego grande para las ofrendas. Ahí es que se ponían los sacrificios. Se llamaba el Ma'arajá. Ma'arajá. Luego, entonces, tenemos un fuego que se llama el fuego perpetuo, o Esh Tamid, o fuego continuo. ¿Se acuerda cuando el Eterno le dio la instrucción de que el fuego del altar no se apagará? Y que se acuerda que hablaba acerca de un fuego perpetuo. Si no, ¿se acuerdan del corito?
el fuego del Señor no se apagará. Ok, pues se refiere, ese es el fuego que no se apaga. Ok. Se llama Eshtamid. Luego tenemos los ketores, que son los fuegos con carbones para el incienso. De ahí es que sacaban carbones para llevar al altar de adentro de oro, que es del incienso. Entonces, en el medio, lo que se llama el Tapoaj, es la montañita de cenizas. Así que eso es lo que nosotros estamos encontrando, eso es lo que estamos viendo encima del altar. Claro, les prometí, esto no es un curso del templo, no vamos a entrar en los detalles, pero sí, el año que viene tenemos una enseñanza extraordinaria de estos 4 elementos. Ok, vamos a repasar la porción bíblica que leímos al principio. Y se acuerda que te dije que cuando llegamos al verso 5, que se fijaran, porque vamos a trabajar con esto. Una vez más, Éxodo capítulo 27. Construye un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2.2 metros de cada lado y 1.3 metros de alto. Haz 4 cuernos para sus 4 esquinas que formen una sola pieza con el altar y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar, cosa que ya vimos, deben ser de bronce. Fabrica portacenizas, palas, tazones, tenazas y braseros para usar en la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Después pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Aquí es donde yo te dije, quiero que te fijes. Hermano, a veces nosotros pensamos que sabemos interpretar la Biblia, la Escritura, y llegamos a unas porciones de los versos tan sencillos que si alguien te pregunta, explícame eso, ¿cómo se explica eso con respecto al altar? Tú dirías, no entiendo. Es ahí donde entra, hermanos, la necesidad, hermano, de verdad, la necesidad de literatura judía, llamado Mishnah, que es lo que significa repetición. Esto es importante porque la Mishnah es la parte de la Torah oral que habla específicamente de la ley judía. Incluye lo que son las leyes que gobiernan los protocolos del templo. Los protocolos del templo nos explican a nosotros qué era lo que hacían los sacerdotes cuando cogían la sangre y iban al altar, entre otras cosas. Estas cosas no están en forma explícita en la Biblia. No están. Así que tenemos que ir a esta literatura. Y, por ejemplo, en la próxima parashá voy a explicarte más acerca de la Mishnah Torah. Esta es la Mishnah y el compendio completo del Talmud. Y aquí es donde están estos detalles y estas explicaciones. Porque estamos hablando de un pueblo que está recibiendo las instrucciones que tiene que ver con un tabernáculo que ellos están construyendo. Y tú y yo no estamos en los zapatos de ellos, en las sandalias de ellos, como sea que fuese el caso. Así que vamos a tratar de entender qué significa este verso 5, porque esto va a ser clave para poder entender qué es lo que hacen estos sacerdotes cuando cogen la sangre y van al altar. Vean esto, por favor.
Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Porque esto es importante para todos nosotros. Después pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Quiero que veas otra versión. Para ver si podemos, ¿verdad? Porque como que a veces leyendo versiones podemos nosotros como que tratar de entender más. Coloca después la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura del altar. Mira, para que quede a media altura del altar. Ok, quiero enseñarles aquí este libro que es bien importante. Este libro me ayuda a mí a entender porque es sencillo y con muchos dibujitos, ilustraciones, de las cuales saqué de aquí y las modifiqué para ayudarles a entender. Esto viene de la ley judía, está basado en la Mishnah, en la Mishneh Torah específicamente, así que resume los protocolos del templo, ¿ok? Bien importante que entendamos, y de ahí es que estoy sacando este material. Ahora, quiero que vean esto. Aquí estamos viendo que the Mizbeach, o el altar, estaba hecho de tres, la estructura estaba hecho de tres partes. Así que nosotros lo vemos ahí, lo vemos aquí, lo vemos aquí, y lo que nos dice la Mishneh Torah, o la ley judía, esta parte de la ley judía que nos da los protocolos del templo, dice que el altar estaba hecho de tres pedazos, de tres cuadrados, y que se le dice el nivel 1, que es la fundación, se le dice Yesod, nivel 2 y nivel 3, donde estaban las tres llamas de fuego, las tres hogueras y las cenizas en el medio. ¿Ok? Ahora vamos a la Mishnah. Mira lo que dice la Mishnah. La Mishnah, en el tratado de Zebahim, nos dice que había una línea roja. Y esa línea roja, luego vamos a entrar en muchos detalles que os voy a enseñar acerca, pero no en esta parasha. Lo que quiero es que tú entiendas hasta el momento que estaba compuesta el altar de tres niveles. ¿Ok? Y esa línea roja tiene un propósito. ¿Ok? El nombre de esa línea roja se llama Hud Hasikra. ¿Ok? Hud Hasikra. Ok. Ahora, la Torah es muy específica, muy particular, de que el altar, el Mizbeach, tiene que ser cuadrado. Y que iba a tener 4 esquinas o 4 cuernos encima. Así que estamos viendo el altar del tabernáculo con los 4 cuernos y abajo el altar del templo, que ya usted sabe que son 3 cuadrados uno encima del otro, y tiene sus esquinas. Ok. Así que a la luz de lo que estamos leyendo aquí en Éxodo, coloca después de la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura del altar. Déjame leértelo en contexto completo. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Ok, eso es arriba. Después pon la rejilla bajo el borde del altar, para que quede a media altura. ¿De qué borde estamos hablando? Ahora estamos entendiendo de que el altar estaba compuesto de 3 partes y estamos viendo que se creaba un borde y ahí está la línea roja que indica dónde está el borde. Ok, poco a poco entendiendo lo que estamos leyendo aquí en Éxodo.
para que quede a media altura del altar. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Sabemos que hay varios sacrificios. Y luego en la parashá de Levítico voy a entrar un poquito más detalle. Hay básicamente 5 sacrificios. Vamos a hablar de 2 nada más. Que es el sacrificio o la ofrenda por el pecado, hatat, que también se le dice la ofrenda de purificación. Y la ofrenda del holocausto, o el olá. Ok, miren esto. No todos los sacrificios tienen su sangre rociada o colocada en la misma área del altar. Veamos la principal diferencia entre la ofrenda de purificación, hatat, y la ofrenda olá. Utilizando estas 2 ofrendas como ejemplo, vamos a ver que no todas las ofrendas, la sangre de los animales se aplicaba en el mismo lugar en el altar. Así que antes pensábamos que el altar pues simplemente era ese cajón y entonces se ponía el animal, se degollaba el animal, se sacaba la sangre y se tiraba el animal ahí y ya está. Eso es lo que yo pensaba. A lo mejor ustedes no, porque ustedes saben mucho, pero yo pensaba eso. Pero ahora estamos viendo de que esto es más técnico y más complejo. Una vez más, utilizando el ejemplo de la ofrenda del pecado o hatat, también se le llama la ofrenda de purificación, y la ofrenda de olá, o del todo quemado, vamos a ver que no todas las ofrendas, la sangre se aplicaba en el mismo lugar. Ok. Entonces, mientras el sacerdote coloca la sangre de la ofrenda por el pecado en la parte superior del altar, moja el dedo en la sangre, lo coloca uno de los cuernos del altar. Así que cuando él la ofrenda por el pecado, él va al altar. Ya estoy brincando toda la parte de que se degolla el animal, la sangre cae dentro de ese recipiente que se llama misrak, y entonces él va y sube al altar, que lo vamos a ver ya mismo, y entonces le aplica la sangre a las esquinas, lo que se llaman los cuernos. Este es en el caso de esa ofrenda por el pecado. Otro sacerdote derrama la sangre del holocausto, cuando es el caso de la ofrenda del holocausto, en la parte inferior del altar, debajo del vuelo que se llama hasikra. ¿Se acuerdan? La línea roja que divide el altar entre la parte superior y la parte inferior. Y entonces, utilizando el recipiente donde recogió la sangre del animal, llamado misrak, entonces él hace una sericá o lanza o la aspersión en las esquinas del altar. Ahora lo que estamos viendo es cómo estas ilustraciones nos ayudan a hacer que Éxodo 27, 4 y 5 haga sentido. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. La rejilla es la que está encima, es como si fuera un barbecue gigantesco. Y entonces después pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Entonces uno como que no lo visualiza hasta que lee estas explicaciones que están en la Mishnah y hasta que uno ve ilustraciones como la que estamos viendo aquí, donde esa línea roja nos dice a nosotros entonces que las ofrendas, en este caso hatat, que la sangre se aplicaba en los cuernos del altar o en las esquinas, pues claro, tenían esta línea roja que estaba justo en un vuelo, donde el sacerdote se paraba en ese vuelo y él echaba
ponía sangre en esas 4 esquinas. Pero eso era para la ofrenda de la purificación. Pero cuando era la ofrenda de Olá o la ofrenda del todo quemado, que el animal no se comía, sino que se consumía completo, la sangre de ese animal, la aplicación era en la parte debajo de la línea roja, en estas esquinas del altar, este, norte y suroeste. Ahora entendemos por qué era esa línea roja. A veces cuando veíamos en estas fotos maravillosas y bonitas de el altar. Y ahora entendemos que hay un protocolo para cada ofrenda. Interesante por demás. Ok. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Todos juntos ya. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Y ya tú estás viendo cuál es la mitad del altar. Harás también vara para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Acuérdate que aquí estamos visualizando también el altar del tabernáculo. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando es llevado. Estamos hablando, ¿verdad? Acuérdate que las mismas instrucciones del altar del tabernáculo se aplican a el del templo. Ok. Así que mira, qué interesante. Aquí en este libro específicamente me está ayudando. Ahora déjame compartir contigo un libro aquí que me ayudó y es lo que estamos leyendo aquí. Y como que me estoy alejando un poco, pero tengo que ir a mi biblioteca. Ok, porque estoy aquí como que buscando aquí en este libro que les voy a enseñar, que lo voy a estar usando bastante. Déjame ver si este libro. Estoy aquí buscando un libro, hermano. Estoy aquí en vivo buscando un libro. Y aquí literalmente lo que estamos hablando es de el. Ahí está ladrando. Esto está en vivo, hermano. Estamos literalmente en vivo, ¿ok? We need help. You need help. ¿Ok? Tengo aquí tantos libros, mire, hermano. Mira, tengo que la Mishnah Torah. Tengo este libro. Y tengo este libro. Y estoy ahora como rico. Eso me perdió. Ok, le digo ya mismo. We need help. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, hermano, aquí lo que estamos viendo es las instrucciones que debe de seguir el sacerdote una vez que él recibe la sangre del animal. Ahora, lo que yo te estaba enseñando ahora es simplemente, anteriormente, es donde se aplicaba la sangre para la ofrenda de purificación o hatat. Entonces, los cuernos de arriba del altar, pero en la parte de la base, la sangre de la ofrenda que fuera holocausto, pues se aplicaba ahí en la parte de y ahí lo que estamos viendo, hermano, es que hay un protocolo para cada ofrenda. Ok, ahora lo que vamos a ver es después que el sacerdote degolla el animal, coge la sangre y entonces él va rumbo al altar. Miren la trayectoria, miren el protocolo, bien interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ok, estamos viendo que él entra, él sube por la rampa, ok, y por la parte sur, ok, están viendo las flechas, y él comienza a caminar por una rampa que había al lado de esa rampa que lo lleva al altar. Y aquí es donde él hace la primera aplicación. Este es en el caso donde se aplicaba la sangre a los cuernos del altar. En el caso de la ofrenda hatat. ¿Ok? A los cuernos del altar. ¿Ok? Primera parada era en la parte sureste. ¿Ok? Luego entonces, en la segunda parada era en la parte noreste.
Luego seguía la tercera parada en la parte noroeste. Luego seguía la cuarta parada en el cuerno en la parte suroeste. Interesante, porque ahora vamos a ver cómo entonces él regresa por toda la trayectoria donde él fue y baja otra vez al sur, cruza la rampa, main ramp, y baja por donde dice small ramp on the west, ¿lo ven? Y entonces él para a la base del altar, donde hay dos orificios en el suelo. ¿Qué es lo que él va a hacer ahí? Mira ahí. El resto de la sangre que sobra, él lo va a echar por esos huecos. Y esos huecos van a pasar por un drenaje que al final desemboca en el valle de Cedrón o en el Kidron Valley. Así que, hermano, visualice lo que está ocurriendo. Visualice todo el trabajo que está ocurriendo. Esto es una ofrenda de purificación y mira lo que ocurre. Mira todo el trabajo que se hace. Mira todo el protocolo que se está haciendo, hermano. Y todo para la ofrenda de purificación. Ahora, hermano, esta para allá no voy a enseñar cada una de las ofrendas. Simplemente lo que quiero es que tú veas esto. Todo el trabajo que se hace. todo el trabajo que se hace. Y para cada ofrenda hay un protocolo. Y esto es interesante. De el libro, este libro, you need this look. Estos son libros para niños. Pero se aprende tanto. 7 Special Weeks, ¿ok? Y habla, es como un tours de unos niños, unos jóvenes en el templo, ¿ok? Aquí está hablando entonces acerca de el milagro, de cómo el altar del Eterno, después de tantos años con el fuego sin apagarse, tantos años, voy a citar aquí, el rabino que está como que el guía de estos niños y el maestro dice que cada año about 8 million corbanos, aproximadamente 8 millones de sacrificios cada año se queman en el altar. Considerando el fuego continuo que no se apaga. Y el altar se mantiene sin rajarse, sin caerse, sin romperse, con todo el calor que es sometido durante el año. Y esto es lo que los rabinos llaman un milagro. Y es Hashem, es el Eterno, protegiendo ese altar. Con todo el trabajo que hace. Ahora, imagínate, tú y yo tenemos unos barbecues en la casa y a los par de meses ya hay que comprar nuevo. Hay que rasparlo, hay que limpiarlo. Imagínate el mantenimiento que se le estaba dando a ese altar. Mire todo el trabajo que tienen los levitas. O sea que, oye, con razón a los levitas no le dieron tierra. Con razón a los levitas le dieron que ahora ellos tenían que trabajar en el templo y que el resto de las tribus tenían que apoyarlos a ellos, porque la labor era increíble, hermano. Era increíble. Voy a leer algo adicional aquí. Y aquí pues es interesante porque aquí el maestro está resumiendo lo que yo les expliqué aquí. Este maestro le está resumiendo exactamente aquí. The Hut HaSikra, que es la línea esa roja, ¿ves? The red line, marks the exact middle of the height of the Mizbeach. Marca exactamente la mitad de la altura
del altar. Así que cuando tú y yo leemos Éxodo 27, 4 y 5, y dice: haz una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Esto es como si fuera un barbecue gigantesco. Después entonces dice, después pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Para tú poder entender ese verso tienes que visualizar esa línea roja que marca la mitad del altar. Marca la mitad del altar. Yo espero que usted pueda entender ahora la importancia de nosotros leer toda esta literatura para nosotros visualizar y para nosotros poder entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, ya vimos que hay una ofrenda que tiene unas instrucciones específicas. El hatat se marca las 4 cuernos o 4 esquinas. Y en el caso de la ofrenda Olá, fíjate que cuando se hacía la aspersión o el zikra, el sericá, que es a la aspersión, el sacerdote estaba bien adiestrado porque él tenía que tirarlo de tal manera, como eso quedaba, él lo tiraba contra las 2 esquinas del altar. No era como en el caso de, lo voy a enseñar aquí, no como en el caso aquí de la ofrenda hatat, que él iba a cada esquina. En el caso del Olá, él iba a 2 esquinas. Pero entonces, como los tiraba en forma diagonal, cubría este y norte y oeste y sur. Pero tenía que tirarlo de tal manera, hermano. Estuve leyendo, tenía que tirarlo y ser adiestrado de tal manera que literalmente cubriera, ¿verdad? Protocolariamente los 4 esquinas. Así que es un trabajo de verdad loable. Habiendo dicho esto, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de Éxodo 24 que Moisés tiró sangre sobre el pueblo, pero también tiró sangre sobre el altar? ¿De qué forma lo habrá hecho? ¿De qué forma lo habrá hecho? ¿Cuál era el protocolo que él seguía? Vamos a leer otra vez. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este libro me ayudó a entender algo que yo no entendía. Y es lo siguiente: este libro y este libro. Porque I need help. Ok. ¿Qué es lo que yo no entendía? Ok. Yo sé que Moisés recibió los 10 mandamientos y todas las leyes y todos los mandamientos. Él los recibió. Él los recibió. Cuando estaba en el monte. Pero en mi mente humana se me hace difícil que él, poder entender y poder tener claro en su mente todo lo que el Eterno le dijo, incluyendo leyes de Levítico. Yo no sé, yo no estaba aquí, yo no sé, hay cosas que yo no entiendo. Así que yo dije: Señor, en ese momento, cuando él está recibiendo todos esos mandamientos, ¿estaban incluidos todas las de Levítico? Parte, todas. Tendría que estudiarlo bien, hermano. No quiero precipitarme. Porque cuando estudiamos el libro de Levítico y vemos que el Eterno le da a Moisés las instrucciones de Levítico, estamos viendo, hermano, que el Eterno le habla a Moisés desde el tabernáculo. Busca un momento Levítico. Busca un momento Levítico, por favor.
Estoy aquí en mi oficina, ok. Vamos a ver esto, ok. Es algo que, oye, se me está ocurriendo ahora mismo. Levítico, capítulo 1, mira. Levítico, capítulo 1. Mira esto, hermano, mira esto. Mira cómo Levítico, capítulo 1 comienza. Dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. O sea que desde adentro del tabernáculo de reunión el Eterno llama a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda, comienza a hablar acerca de estos protocolos que están registrados en Levítico. Así que yo no sé si el Señor se lo había dado ya en el monte o se lo está dando en este momento, que es la inauguración del tabernáculo. Para mí, no. Para mí, no. Para mí, lo que el Eterno le está dando las instrucciones de Levítico en este momento. El Eterno está hablando con Moisés. Si ese es el caso, entonces, ¿cómo Moisés sabía el protocolo? ¿Cómo él sabía? You need help. Por eso entonces yo me fui a este libro, Blood Expiation and Hittite and Biblical Ritual Origins, Context and Meaning, de Isaac Feder, que dicho sea de paso, Isaac Feder, uno de mis maestros, Joel Halevi, estudia con este autor, con Isaac Feder. Interesante. Así que yo conozco, mire hermano, yo conozco gente importante. Joel Halevi, que conoce el autor de este libro. Y Joel Halevi conoce gente importante. Yo espero que Joel Halevi le diga a Feder, I know Walter Agosto. Gracias. Ok, regresamos. Focus. Entonces, este libro de Feder cita este libro de Gilders, que es Blood Ritual and Hebrew Bible. Ahora, ¿por qué para mí es importante estos libros? Porque estos libros comienzan a hablarme acerca de los conceptos compartidos en Antiguo Medio Oriente en cuanto a la manipulación de la sangre. Y según del libro Blood Ritual in the Hebrew Bible, que es este, ¿ok? Gilders está diciendo que la sangre, la manipulación de la sangre, el rito de manipular sangre era una señal. Era una señal. Y la señal tenía un significado. El significado era el concepto de vinculación. Lo que en inglés se llama indexical sign. Ahora, el rito de la sangre, entonces, y cuando hablo del rito de la sangre, es cuando se está en forma de aspersión, sangre sobre el pueblo, Éxodo capítulo 24, y sangre sobre el altar, Éxodo capítulo 24. Se está vinculando el pueblo al altar. Aquí, así que de eso trata esta parte del libro. A mano izquierda dice Alternative Approach, Blood Manipulation as an Indexical Sign. Dice que es una apreciación de lo que significa este rito de sangre, que es una señal, una simbología que representa un concepto. El concepto se llama vinculación. Así que el rito de la sangre es una señal que indica la vinculación legal de Israel con Yahweh. Ahora sabemos exactamente en qué parte del altar fue que Moisés esparció la sangre. Sobre la base.
sobre la base, porque no era por perdón de pecado ni nada de eso, era simplemente conectando al pueblo al altar, y sobre la base era la forma protocolaria que después vemos en el templo, que se aplicaba la sangre al altar cuando era una ofrenda hola, una ofrenda de todo entregado, que representa estoy totalmente entregado a ti. ¿Lo están viendo, hermano? Los israelitas aceptan la condición de vasallos por su propia voluntad. Pero una vez que lo hacen, se convierten en un medio a través del cual Yahweh establecerá su honor, su nombre, su reputación, independientemente de lo que haga o deje de hacer Israel. O sea que es un riesgo que Yahweh está, es como Yahweh dándole crédito a esta gente. Si Israel se beneficia o no del arreglo, del convenio, de la alianza, depende de ellos, porque se establece el puesto delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Escoge ahora la vida para que vivan tú y tus hijos. Deuteronomio 30, 19. Entonces, esto a su vez indica que cuando nos volvemos a aplicar el mensaje a nosotros de los documentos del convenio, la estructura del convenio de Israel, que ahora mismo es el pacto renovado, tú y yo tenemos que pensar en estos términos, que el Eterno está poniendo su nombre sobre nosotros, el Eterno está poniendo su reputación sobre nosotros. Así que cuando Él hace el convenio con Israel, Él está poniendo su nombre sobre Israel, su reputación sobre Israel, su honor sobre Israel. Por eso es que estamos viendo un ritual tan dramático, sangre de un becerro, aspersión sobre el pueblo, aspersión sobre la base de un altar. Este rito es un signo, tiene una simbología, cuyo significado quiere decir vinculación. Y eso es lo que pensaban y entendían en el antiguo Medio Oriente. Ahora sé por qué Moisés, aunque todavía no se había dado el material de Levítico, sabía lo que estaba haciendo. Hermano, yo espero que esto les ayude. Fíjate que ahora estoy viendo que el honor de nuestro rey está sobre nosotros. Y creo que debemos de meditar bastante en estos protocolos. Aunque no te he enseñado todos los detalles, simplemente lo suficiente para que veas que eran complicados, tenían su razón de ser. Cada protocolo diferente estaba conectado a una ofrenda que trataba diferentes asuntos entre Dios e Israel. Y esto te habla a ti de que este trabajo no es fácil, porque el ser humano peca, comete errores, se deja llevar por su debilidad, vuelve otra vez a pedir perdón por la misma cosa. Y el Eterno nos está mostrando que aunque tú pidas perdón por la misma cosa y te levantas y otra vez, el proceso de restaurarte y de restaurar el caos que nuestras debilidades, que nuestros errores provocan y producen, no es cosa sencilla. Y a veces pensamos, o sea, no pensamos en el caos que yo genero, que yo produzco cuando cometo errores, cuando lastimo a la gente, cuando daño una relación. Me enfoco solamente en perdón, no lo voy a hacer más, pero no pienso en que estoy provocando en reacción en cadena un caos. Caos en la persona que me ama, caos en la persona que estoy hiriendo, caos en la persona con que estoy yo relacionado o vinculado.
Entonces el Eterno nos muestra, mira todo el protocolo que yo tengo que hacer cada vez que tú pides perdón. Mira todo el protocolo que yo tengo que hacer. Porque la sangre se manipula en el altar. Y se hace tantos movimientos en el espacio sagrado. Y a todo esto, el oferente o el que trae la ofrenda, esto solamente sin mirando el sacerdote haciendo el trabajo. Lo que tiene que tener en su mente es, por cada error que yo cometo, mira todo el protocolo complicado que se tiene que activar con tal de restaurar el equilibrio y el orden en nuestro entorno. ¿Cuántas veces tú has dicho, ay, como que esto de pido perdón, pero me quedo con este sinsabor de que ay, los dañé otra vez metí la pata otra vez, y la persona que tú amas te perdona, pero dentro de ese corazón que te ha herido y lastimado, que te dio el perdón, pero dentro de esa persona está ocurriendo como el sacerdote, haciendo un protocolo completo de organizando y trayendo otra vez equilibrio, ese sistema en lo que la persona sana y se levanta y dice, ok, por favor no lo haga otra vez, vamos para adelante. Mira esto. Estudiando en forma general los protocolos del altar, la mediación sacerdotal, podemos aprender dos grandes verdades. Que perdonar no es cosa fácil ni simple. Esto en el caso del perdón. En el caso del perdón. En el caso de que tú necesites la ofrenda de purificación, la ofrenda hatat. Que restaurar la relación no es cosa fácil. Así como cuando vemos todos estos protocolos, wow, pero qué complicado. Sí, así de complicado es que se siente una persona cuando te perdona por cuarta vez. Sin embargo, el Eterno preparó todo un sistema en el templo que pudiera garantizar al hombre saber que es perdonado y que su relación es restaurada, aunque sea el sacerdote, el mediador, el que esté corriendo para arriba y para abajo con el tazón de sangre, untándolo aquí, untándolo allá, untándolo aquí, untándolo allá y botando lo que queda. Y limpiando el altar, y limpiando el piso. A todo esto, lo único que tú y yo hicimos fue traer el animal. También aprendemos cómo nuestras acciones traen desequilibrio a la creación o a una relación. La creación del caos y la necesidad de restaurar las cosas es más complicado que lo que uno piensa. Así que antes de crear un caos, debemos pensar todo el trabajo que va a costar para restaurar las cosas. Pensar antes de actuar y antes de hablar evitará que tengas que derramar sangre para limpiar otro reguero de nuestras debilidades humanas. Hermano, espero que esta aplicación, en esta Parashat Terumá, enfocándonos en la mediación sacerdotal en el altar, el concepto de sericá, que es aspersión. Hay una sericá específica en un lugar específico del templo, del altar, dependiendo cuál es la situación que se está atendiendo, dependiendo qué es lo que el desequilibrio que se está atendiendo. La aspersión en cada parte del altar representa un área que se está restaurando en tu vida y también en el sistema del universo. El caos que tú y yo generamos, el sacerdote cuando va al altar está restaurando el equilibrio del universo, que refleja el equilibrio entre tú y Dios o entre tú y la persona. Hay otras ofrendas como la ofrenda por hierro, que incluye el altar del incienso. Así que hay muchos protocolos y poco a poco los vamos a ir aprendiendo.
Te lo explico de la forma más sencilla. Y espero que esto nos ponga a pensar. Que we need help. Y que tenemos que seguir aprendiendo. Todas estas maravillas de nuestro Rey. Que nos ama tanto. Que nos dice. Es complicado cuando tú hieres a alguien. Es complicado cuando tú fallas. Es complicado cuando tú fallas a obedecerme a mí. Es complicado cuando tu vida y lo que dice y lo que hace trae disfunción, trae disturbio, trae desequilibrio. Volver a equilibrar las cosas y traer las cosas otra vez en su orden es un proceso. Así que piensa antes de hablar. Piensa antes de actuar. Porque si no, hay que llamar al sacerdote, derramar sangre y quedarnos esperando en lo que el sacerdote arregla todas las cosas. Y trae el equilibrio otra vez. Que es lo mismo que tú y yo hacemos cuando pedimos perdón y nos quedamos así esperando que la persona sane y restaure su confianza en nosotros. Gracias por estar conmigo este ratito. Shalom.